No, que tenemos que hablar de cosas muy importantes, no tan importantes como nuestros hábitos culinarios. Está llegando ya también Paula Baena. Yo quiero empezar preguntándoos, ¿creíais que el Tribunal Constitucional iba a parar el golpe? Yo, sinceramente, y lo dije aquí ayer, pensaba que no. Yo sí. Yo, por llevar la Yo, contraria, porque ese es mi papel, se me paga aquí por... No. Yo sí, no sé por qué, pero tenía como ese feeling, ¿sabes? O sea, al final era tal despropósito y creo que a nadie le estaba pareciendo bien, que creo que una cosa es no quererse meter en berenjenales, pero el no haber hecho esto hubiese sido meterse en un berenjenal peor. Yo sinceramente no creía que iba a aprobar las cautelarísimas y eso las cautelares. O sea, me parece que ha sido muy valiente en este sentido y que se ha echado encima mucho peso y lo van a pagar, entre comillas, para bien y para mal, porque yo creo que muchos españoles se lo van a agradecer, pero la parte de la para una vez izquierda que han política, sido un poco valientes. Bueno, también declararon inconstitucional los... Sí, cuando habían decaído. Bueno, sí, es verdad, pero también los tiempos en justicia son estos. Esta vez han sido bastante eficaces, a pesar de la cancelación de la primera reunión, y yo creo que es de agradecer. Lo que pasa es verdad que no lo han parado, solamente lo han retrasado. Esto también es importante. Paula Bueno, es Baena. importante, o sea, yo creo que también las formas son importantes y aunque al final lo van a poder llevar a cabo este asalto por la vía ordinaria, pues oye, al menos se les ha parado los pies diciendo es que no podéis hacer lo que os da la gana y así no se pueden hacer las cosas. Yo confiaba en que sí, es verdad que no, podía ser que no, o sea, quiero decir que no estaba nada claro ni era no, seguro que aceptan las cautelarísimas y es seguro, pero la verdad que fue o sea, ayer sentí como, joder, hacía tiempo como que no había una buena noticia así de este calado y así que, oye, pues al menos. Sí, sobre todo como una especie de tranquilidad o de esperanza, de decir, oye, hay alguien Algo que a funciona. nuestro lado, Sí, ¿sabes? O sea, que no justo, estamos sí. como ahí luchando contra Porque al final luego Sánchez todo. siempre como que consigue todo lo que se propone, Claro, ¿verdad? claro. Como que va al asalto, puede con todo y es como un tsunami que arrasa con todo y de repente ha sido como un dique de contención que ha funcionado, entonces sí, es como un alivio absoluto. Acabamos de saber, bueno, ha enviado un mensaje el Congreso después de recibir la notificación del Tribunal Constitucional esta pasada madrugada. La mesa ha acordado personarse en el procedimiento en representación y defensa de la Cámara y presentar alegaciones en los próximos días. Bueno, pues muy bien, pues que presenten alegaciones, era pero lo de que... momento en el Senado el día 22, día de la lotería, esto no se puede votar, que ya es un paso. Estamos pendientes también de conocer el auto del Tribunal Constitucional, porque no hemos conocido el auto todavía, hemos conocido una resolución solamente, es un auto la resolución, no es una sentencia. Estamos pendientes de conocer la sentencia porque va a haber votos particulares de los progresistas que van a explicar por qué votaban en contra de ese recurso de amparo del Partido Popular, que le ha salido muy bien, ¿eh? Al Partido Popular. No les llamas los progresistas que suena como bien, parecen como guays. Llámales Bueno, ya los es que ultraizquierdistas. Los magistrados sanchistas, ¿no? Porque al final, es que eran sanchistas, es que había estado con De Pumpido en la Moncloa diciendo ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que votar? Que es una cosa... Sí, es muy fuerte, lo impresionante como haciendo la es que, estrategia con el gobierno de la lo impresionante es que mano. hoy, con lo que ha pasado, sigamos hablando con normalidad de jueces conservadores y jueces progresistas. Bueno, que no debería ser así, deberíamos hablar de juristas de reconocido prestigio y ya está, no de aquí cada uno es de un bando. Y sobre todo porque se debería sobreentender que a pesar de que cada uno puede tener, por supuesto, sus ideas, ¿no? Y votar a quien le dé la gana, luego tienes que tener una profesionalidad suficiente para, en temas tan serios como tener un puesto en el Tribunal Constitucional, que no es un puesto en, yo qué sé, en cualquier otro sitio con menos importancia, ser lo suficientemente profesional y lo suficientemente cuerdo para no decir hoy voy a votar esto porque me lo dice Pedro Sánchez, hoy voy a votar esto porque me lo dice, en su caso, Alberto Núñez. Sí, estar por encima de estas luchas políticas y no ser como sectario. O sea, que tú obviamente vas a tener tu ideología porque todas las personas la tienen. Es imposible que te abstraigas absolutamente y no tengas unas preferencias, pero pues sí, lo que decía Raquel, sí, estar por encima, y yo sé que mi puesto requiere esto y lo que voy a hacer es interpretar la Constitución, que es lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional, sin pensar en más allá, sino, oye, yo me limito a... La Constitución. Claro, como si fuese un médico. Un médico, tú quieres que tener la tranquilidad de que te va a salvar la vida, o por lo menos lo va a intentar, da igual lo que pienses o da igual las ideas que comparta contigo, ¿no? Entonces, al final, a un médico le puedes caer mejor porque pienses de tal manera o no,
pero ninguno creo que vas a una consulta y dices, ay, me irán a tratar bien porque soy de tal... O sea, yo creo que con los jueces tendríamos que ir con la Sí, misma... o sea, es verdad que el derecho no es una ciencia, ¿sabes? Como que es interpretable, entonces siempre hay... Pero sí, o sea, como hacerlo de la forma más Pero hay aspectos de la correcta. Constitución que no son interpretables. Es que además la Constitución, hay otras leyes que son más interpretables porque son más extensas, porque tienen Más recovecos, más ¿no? Es verdad que variantes, esto es más como muy recovecos, claro y especialmente más- con las legislaciones que está aprobando el gobierno, que siempre dan como lugar a interpretación, que eso debe ser un horror también para los jueces, también te digo, pero la Constitución es que es muy clara, es que es sota, caballo y rey, podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con los artículos, pero vamos, es muy clara. Y respecto a lo que comentaba antes María, de lo bien que le ha salido esto al Partido Popular, hay que recordar que una parte de los españoles criticaron al Partido Popular por no apoyar la moción de censura, cosa que yo entiendo perfectamente, pero fueron más inteligentes, presentaron este recurso de amparo, que además Vox luego se lo reconoció como bueno porque al día siguiente presentó el mismo recurso de amparo. Entonces, al final hemos visto como los dos partidos de la derecha han seguido un camino común que ojalá fuese más frecuente. Ojalá lo hubieran seguido más en común, incluso ojalá hubieran ido a pedir amparo conjuntamente, que no sé si se puede hacer, pero que sería desde luego lo que Sí, en mostraría- verdad, claro, tú el lo que recurso mostraría ante unidad. el Constitucional, mientras haya un mínimo de 50 diputados, pueden ser de todos los partidos. O sea, eso Mira, da aquí igual. estamos viendo precisamente esa resolución a la que hacíamos alusión, esa nota de prensa del Tribunal Constitucional. El Pleno del Tribunal admite a trámite el recurso de amparo interpuesto por diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso contra la admisión de las enmiendas de reforma de la LOTC y la LOPJ y suspende su tramitación parlamentaria. Esto pasaba ayer, como les decíamos, casi a las 11 de la noche, que ya la verdad es que estábamos todos... aquí estaba terminando la alternativa, que luego se alargó para recoger algunas de las reacciones, pero yo ya con muy poquitas esperanzas. Os tengo Yo que te digo decir que qué realmente. importante es que esto llegue a los españoles, porque es un tema muy complicado, lo hablábamos antes de empezar Muy el programa. complejo, Hombre, sí, no, es un tema, técnicamente la gente es un tema muy complejo, la gente no termina de Sí. entender, pero estas enmiendas de dónde vienen, dónde Es se han que metido, es- pero es normal, porque es que a mí súper se me enrevesada. olvida de un día Sí, para sí, sí, otro. sí. Y es importante que la gente no se quede simplemente con el mensaje de Sánchez quiere asaltar las instituciones. No, es importante que se quede con los pasos de cómo ha sido y cómo es posible hacerlo cumpliendo relativamente las leyes o al menos quedándose en una alegalidad hasta que llega el Constitucional Sí. y te lo tumba. Es importante que los españoles se den cuenta de la gravedad que tiene esto y que entiendan en realidad lo que ha pasado, y me da la sensación de que esto no llega, porque es un tema tan complicado que creo que los medios de comunicación y los políticos Hay que hacer una labor didáctica, ¿no? necesitan De hacer una labor explicación, didáctica sí. para Entre que es esto una llegue. cosa complicada Muy de complicada. explicar y que el interés de que la mayoría de los medios no tiene un interés real en que todo el mundo entienda este tipo de cosas, o sea, se junta yo creo que el hambre y las ganas de comer y al final no... Porque al final los se medios queda de ahí. izquierdas en lo que se han basado sobre todo ha sido en que como en el CGPJ 2 magistrados que no deberían de estar han votado, en que al final el Tribunal Constitucional se ha metido en las labores del Poder Legislativo. Y al final, es que eso sí que llega, es que esos mensajes tan claros sí que llegan, y ese es el problema que tiene Sí. también la derecha. No, y ayer Batet No cuando saber- decía, no, es que nunca había pasado, no hay ningún precedente que el Poder Judicial haya paralizado la acción legislativa antes incluso de que se ejecute, pero eso lo decía como, bueno, y que más da que no haya ningún precedente, es que igual lo que no había tampoco es un precedente de querer cambiar, claro, y de querer cambiar cómo se elijan los magistrados del Tribunal Constitucional a través de una enmienda de otra ley que no tiene absolutamente nada que ver, sin pasar por los mecanismos de control, sin que haya informes, es que eso tampoco tiene precedentes. Entonces, a mí ese argumento me parece que no tiene ningún tipo de validez. Tampoco había precedentes de una moción de censura que se ha hecho. O sea, eso da igual que no tenga precedentes. Y luego también me parece que es importante comentar cómo salieron ayer Meritxell Batet y Ander Gil a hablar como por el Congreso y el Senado, como si fuesen ellos. O sea, Y había Bolaños, dado- los tres con el mismo discurso, que supongo que va a ser el mismo que hoy lea Pedro Sánchez desde Sí. la Moncloa. Vamos, si queréis, a repasar lo que decía la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, que era lo mismo que Ander Gil, y a repasar también lo que decía el ministro Bolaños, que le ha faltado ya amenazar al Partido Popular con palizas directamente. O sea, ha sido una especie de chantaje público vergonzoso y sin ningún tipo de complejo por su parte. Vamos a verlo.
Ah, pues no lo tenemos. También había aquí está- entendido que sí. A ver, no, A ver, no esto lo podemos... hacemos aposta por mantener la atención la de que- los espectadores. Esto lo O sea, hacemos esto lo aposta tenemos para que que porque, me quede yo porque así ¿quién estaba mirando. ayer a las 11:00 de la noche viendo esto más que nosotros? Yo pegada a la tele. Y ahora tengo un Yo creo que sueño. ayer quizá la gente sí tenía interés por ver qué pasaba, ¿no? Yo creo que no. ¿No? Sí, pero decían, si ya mañana nos sí, lo pero yo- resume María. de por sí, programa. claro. Claro. Ya mañana María da un paso a un vídeo que no va a entrar y entonces ya captará nuestra No, atención. mira, yo estaba negra porque acabas en la alternativa, porque digo, como den ahora todas esas reacciones, yo no tengo nada que contar mañana. Pero bueno, esta era Meritxell. Para expresar el acatamiento y el respeto a la decisión del Tribunal Constitucional que hemos conocido. Esta decisión se produce en un contexto de bloqueo de nuestras instituciones y de frustración del mandato constitucional de renovación de las mismas, que entraña el peligro de una potencial deslegitimación del sistema democrático. Esta era Meritxell Batet, también Bolaños. Por cierto, no sé si visteis el tuit de Víctor Sánchez del Real, que me hizo muchísima gracia, que decía Bolaños susurrando a la noche, incapaz de leer el teleprompter que se le refleja en las gafas. Que Y lo ha era verdad, comentado. se iba viendo el texto La reflejado en sus gafas. Y aún así se confundía, este era Bolaños. La imagen fue terrible. También es obligación del Gobierno manifestar que lo ocurrido hoy es de una gravedad máxima. La decisión más grave del Constitucional ha sido adoptada en un tiempo inusualmente breve y con la mayoría más exigua, 6 votos frente a 5. Laura Fernández Cañas tiene una teoría de por qué nos A ver, dejaron ver el teleprompter Claro, en tenían sus gafas. tan poca fe en la capacidad de lectura de este hombre que dijeron, mira, ponle estas gafas que se refleja así la gente lo puede leer bien, él lo va a leer mal, pero así la gente por lo menos se entera. Es que, no, la verdad es que la comparecencia, además, ya nos llamó la atención, nosotros no hablamos por la noche, nos ha llamado la atención mucho de lo mal que se expresó el ministro, de lo mal que habló, que parecía una marioneta completamente moviendo los labios. De hecho, Pero a mí ya me tiene recordó un mérito poco el leer así tono. de mal el discurso que te escribes tú. Pero yo voy a decir una cosa que Estaría muy no va a quedar muy bien, nervioso, pero a mí estaría me muy recuerda un nervioso. poco al tono que utiliza el rey, incluso en los discursos de Navidad. Lo que pasa es que en los Salvando las distancias. En los discursos de Navidad se utiliza un tono muy solemne por una causa lógica, ¿no? Y porque además es el rey de España. Pero es verdad que Bolaños ayer parecía una marioneta completamente que se le movía la boca y los ojos, porque es que el prompter es que hacía así. No, pero este señor no ha leído un prompter. Es que si no estás acostumbrado